Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Según el congresista Illich López, tercer vicepresidente del Congreso, que está impulsando esta censura contra el presidente del Congreso, encargado de la presidencia del Perú, es decir, José María Balcázar, tras la crisis generada por el intento de dar marcha atrás con la compra de estos aviones F-16. Bueno, él ha dicho que está impulsando entonces esta moción de censura. Y aquí conversando con los congresistas que ya están presentes en el estudio, Wilson Soto de Acción Popular y Alejandro Muñante de Renovación Popular, se necesitan 20 firmas para presentar esta moción de censura contra el presidente del Congreso, insisto, encargado de la presidencia de la República. Buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo van las firmas? ¿Tienen ustedes alguna información? ¿Se han adherido a esta moción ya de censura contra José María Balcázar? Bueno, hemos tomado conocimiento, sí, de la, digamos, de la censura, pero sí observo que los fundamentos en los cuales se basa la censura es el retraso o la interrupción de este proceso de compra de los F-16, cosa que ya ha sido aclarado, ¿no?, por las propias Fuerzas Armadas y por el propio, los ministros renunciantes, ¿no?, el señor Cela y el señor Díaz, que salieron, que ya el contrato ya se había firmado. Claro. De tal manera que el señor Balcázar le mintió al país cuando dijo de que no se iba a firmar. De tal manera que si ya se cumplió el objetivo, porque nosotros pensábamos que se necesitaba sí o sí la firma del presidente, por lo cual sí habría motivos para una censura, pero al haberse superado ese obstáculo, creo que habría que pedir cuentas, en todo caso, a las Fuerzas Armadas y sobre todo a la Fuerza Aérea, si esto es correcto, para que este tema ya quede zanjado, ¿no? Pero ¿qué pasa con el presidente en sí? Quedan 3 meses, efectivamente, para el cambio de gobierno. ¿Corresponde desde su punto de vista personal una censura a José María Balcázar, la salida? Siempre una salida a pocos meses de terminar un mandato es traumático. Toda censura, toda vacancia siempre va a ser traumático. Debe ser la última, digamos, la última opción de la lista, ¿no es cierto? Pero a veces después los presidentes no ayudan, ¿no? O sea, ellos se ponen en bandeja. Claro. Y entonces habría que analizar otras opciones. Y como repito, por este tema en particular, esto ya está zanjado, o sea, ya se superó el obstáculo. Ya pero no habría... la mentira no justifica en este caso la censura. No, la mentira de ninguna manera. Hay una sanción política, hay que cuestionar al señor Balcázar. De hecho, está tomando decisiones completamente contrarias a los intereses del país. Y sus declaraciones, además, ¿no? Haber dicho, por ejemplo, que está orgulloso de que su gabinete no existan blancos, ¿no? O sea, eso sí me parecen unos improperios que debería en su momento tener una sanción política, ¿no? Correcto. También ha dicho que las relaciones sexuales para menores de edad propician y son positivas psicológicamente hablando y les ayudan en la madurez. Eso también es grave. Terrible, sí. Ahora, congresista Wilson Soto, buenos días. ¿Qué piensa usted de esta mentira del presidente, como la ha señalado el ex canciller Hugo de Cela? ¿Esta mentira del presidente amerita una censura y una salida del cargo de la presidencia? A ver, sobre el tema, hemos visto, bueno, ante supuestamente lo que ha pasado, ha renunciado el ministro de Defensa, el canciller. Bueno, sobre todo creo que el canciller ha sido una persona, ¿no?, siempre un embajador de carrera, ¿no? Y lo que se cuestiona es, el presidente de la República no puede paralizar pues, una compra que, es más, se ha venido haciendo desde el año 2012, creo que han pasado como 14 años, entonces han pasado diferentes etapas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar también, indagarlo cómo iba, por ejemplo, con el comando general, en este caso, del comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, era un proceso largo, entonces creo que son compromisos de Estado peruano que cuando asumen, entonces como yo no entiendo que, o sea, que el presidente Balcázar no está en la capacidad de asumir, o sea, los compromisos. ¿Para qué entonces su gobierno? O sea, ¿para qué? O sea, no es, o su gobierno no es legítimo en todo caso, entonces eso se cuestiona, ¿no? Porque, ¿por qué pasarlo a otro gobierno? O sea, cuando él puede tomar la decisión, entonces tiene que sentirse pues como presidente de la República, o no se siente como presidente de la República. ¿Usted apoyaría entonces la moción de censura o no?
Bueno, voy a leerlo, en este caso, de mi colega Ilich López, que está preparando. No hemos tenido todavía la reunión de la bancada. En todo caso, yo le diría al vocero de la bancada, al congresista Martínez, que convoque, ¿no?, a una reunión quizás Pero piensa que extraordinaria. amerita desde su punto de vista personal. Bueno, sería, coincido con el congresista Muñante, sobre el tema del presidente de la República habría mentido, ¿no? Cosa que creo que no me parece bien, ¿no? O en todo caso la censura tendría que darse por la mentira más que por Exacto, haber es que creo que por ¿no? bueno, Claro. o sea, habría que analizar habría que varios casos. Sí, replantear habría que la replantear moción. y ver qué otros elementos más se le pueden añadir, ¿no? Pero algo que sí debo también rescatar y contradecir a lo dicho por el candidato presidencial y también congresista Sánchez, de que esto no hay ningún apuro. No, esto se viene trabajando, como bien lo dice el congresista Wilson Soto, hace bastante tiempo. Han habido técnicos, especialistas, representantes de las Fuerzas Armadas que han estado trabajando en esto. Y hay un plazo, no es que hay un apuro, hay un plazo que ya se venció, ¿no?, y que tenía que haberse firmado el contrato y que venía, repito, hace varios meses atrás. No, acá no hay ningún apuro y tampoco una insensatez, como él le llama. Ahí sí rechazo tajantemente ese adjetivo. ¿Aspectos técnicos son, cree usted, los que han primado en estos 14 años de Sí, estudios y de intención de compra, más que presiones estadounidenses y, digamos, dar la relevancia a las relaciones de Estados Unidos o de Perú con Estados Unidos, dar esa imagen de importancia para el Perú en las relaciones de Estados Unidos frente a la presencia china, digamos? Siempre en la toma de decisiones va a haber un componente político, porque de todas maneras cuando se compra armamento o equipo de esta naturaleza siempre queda la relación, ¿no es cierto?, con el país, ¿no? Entonces siempre hay un componente político, pero los aspectos técnicos son los que deben primar siempre, ¿no? Y aquí ha habido un estudio técnico, ¿no?, elaborado por técnicos quienes asumieron este compromiso, y como se trata de una cuestión de Estado, no es un tema del presidente Balcázar, sino es una cuestión de Estado, él cuando asume la presidencia y acepta y postula para ser presidente, él sabe bien que tiene que asumir los activos y los pasivos y los compromisos que ya se habían venido trabajando. Correcto. Entonces, lo que no me queda claro es, por lo menos de su posición personal. Si es solamente por el tema de la obstaculización de la compra, creo que ya perdió fuerza la censura. Vamos a ver si esto se replantea y si vienen otros elementos más para claro, ver porque si es grave lo señalado por el canciller Hugo de Sela, o el ex canciller ya Hugo de Sela, señalando que ya José María Balcázar conocía de, digamos, los detalles de la firma, que esto ya tenía una fecha, que ya estaba avanzado y que prácticamente requería su firma por un tema, digamos, de político, ¿no es cierto? Lo que creo que sucede es que el señor Balcázar... Y que haya salido, digamos, en mensaje a la Nación a decir que no, a dar marcha atrás, eso es lo grave. Y no pone, en todo caso, el foco a... ¿Qué decisiones entonces, si ha tomado una decisión así o ha actuado de esta manera el presidente de la República, qué decisiones no habrá tomado a las que hay que ponerle atención? Claro, hay que evaluar. Sí. Claro, por eso se cuestiona, Melissa, ¿no? Han pasado varios años, ¿no? De 2012 hasta la fecha. Es más, ¿no? Más comenzó la fuerza con la presidenta Dina Boluarte, con su ministro de Defensa en este caso, ¿no?, con General Astudillo. Entonces, son compromisos que asumen como Estado peruano. Igual también el presidente Gerí, cuando estaba ahí, no como presidente. Entonces, no puede, creo que un presidente, desconocer de tantos años, no es un tema de noche a la mañana, como algunos señalan. Entonces, creo que... Y si estamos en eso, ¿cómo nos toma el tema internacional? O sea, somos un país que poco creíble y poco serio, ¿no? O sea, tenemos un presidente mentiroso. Claro. Es lo que ha dicho Hugo de Sela. El señor Balcázar le ha hablado a su tribuna, le ha hablado a su gente, a sus pares ideológicos, a ellos les ha hablado, porque repite pues una falacia, ¿no? Dice, no, mejor hubiésemos ahorrado ese dinero para construir colegios y agua potable y no sé qué otra cosa. Son distintos presupuestos. Que suena razonable, ¿eh? Suena razonable, pero te evidencia una falta de conocimiento en la administración del Estado. Cada ministerio tiene un presupuesto distinto y para este tema de la compra de los aviones ya había un presupuesto. Para construir... Es más, en el Congreso hemos aprobado los 2.500 millones de dólares. Para construir colegios, para construir hospitales, para construir otra cosa, también hay un presupuesto. Que no se haga es un tema de gestión, pero no es que esto le esté quitando lo otro, eso no existe.
Correcto. Por eso nosotros en Congreso hemos aprobado, ¿no?, los 2.500 millones de dólares, y en este año también está contemplado, ¿no?, en este caso a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ok, tal cual entonces está planteada esta moción de censura por parte de Illich López, ninguno de los dos se adheriría o firmaría. Así como está, no. creo que tendríamos problemas para firmarlo. ¿No? ¿Impulsarían, pedirían que se replantee o se presente otra moción de censura pensando en el tema al menos nosotros en de la Renovación, mentira, digamos? claro, al menos nosotros en Renovación no estamos tan apurados por censurar a Albacasa. O sea, si hay los Tienen elementos otras suficientes, se podría dar, pero estamos en medio de un proceso electoral bastante complicado, ¿no? Exacto. Y que ya de por sí está trayendo polarización y se al país. sostiene entonces en los 3 meses que quedan, que es poco tiempo, pero se sostiene en estos 3 meses que quedan la palabra devaluada ahora. Si es que el señor Balcázar quiere mantenerse en el cargo, debería replantear sus posturas o simplemente quedarse callado. Creo que callado le ayuda mejor a sostenerse en el tiempo que salir a hablar y decir disparate y medio, ¿no? Y van a generar algún tipo, yo no sé si de investigación, indagación, respecto, por eso decía, a otras decisiones que haya tomado y de las que tal vez no sepamos todavía, en fin, respecto al proceder de José María de Balcázar como presidente de la República. ¿Les preocupa esto? A mí, por ejemplo, me causó mucha extrañeza, por ejemplo, ¿no?, esta compra viene del Ministerio de Defensa, y el ministro de Defensa, obviamente, pues como renunció, porque es un tema de que ellos han hecho un trabajo en conjunto. Es más, como dice Alejandro, igual el ministro entrante, ¿no?, asume los activos y los pasivos, el presidente entrante también recibe los activos y los pasivos. Entonces, desconocer, creo que, la verdad que para mí eso preocupa mucho, y sobre todo también en el exterior no había, pues, que el Perú es un país poco serio, no creíble. Entonces, ¿y cómo nos deja eso? Y sobre todo también, mira, el canciller, obviamente, es una persona, ¿no?, varias veces he conversado con él, entonces yo respeto, ¿no?, esa decisión que ellos han tomado, ¿no? Lo más entusiasta seguramente con esta negatoria han sido nuestros países vecinos, ¿no?, que de todas maneras pues van a tener cierto temor que las Fuerzas Armadas del Perú por fin se puedan repotenciar después de 30, 40 años. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. Las futuras guerras no van a ser por petróleo ni por demarcación territorial, sino van a ser por activos críticos, y el Perú va a tener varios activos críticos. Ya tiene Chancay, va a tener el aeropuerto espacial, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar en eso. Más un tema por un tema geopolítico, por la defensa nacional, por la soberanía. Y es más, mira, desde el año 1985, la última vez que el presidente Fernando Belaúnde compró el armamento, ¿no? ¿Y cuántos años pasó? Cerca de 40 años. Pero yo creo que es necesario también la renovación de esas flotas, ¿no? Muy bien. Mientras tanto, hay otras preocupaciones, efectivamente, como señala el congresista Alejandro Muñante, que tienen que ver con las elecciones y este planteamiento de las elecciones complementarias. No hay un marco legal para el tema de las elecciones complementarias, sin embargo, está en discusión, y el Jurado Nacional de Elecciones no lo ha descartado, en todo caso. No ha señalado que efectivamente se van a dar estas elecciones complementarias en Lima, pero no lo ha descartado. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Yo creo que hay precedentes y sí hay marco legal. El marco legal es la Constitución, donde dice que el Jurado Nacional de Elecciones resuelve bajo criterio de conciencia, con apego a la ley y a los principios generales del derecho. Y hay dos principios generales del derecho muy importantes: el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no?, y el principio de justicia. Hay mucha gente que no se le ha hecho justicia, y hay mucha gente que no se le ha dado el mismo derecho al sufragio que a las demás personas. ¿Por qué? Por responsabilidad directa de la OMPE. Y lo otro, hay precedente. La ley dice que sí, solamente se tiene que hacer en un solo día las elecciones, pero el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE tomaron la decisión de postergar las elecciones hasta el día 13. Entonces, esas ya son elecciones complementarias. Claro que sí, hay precedente. Entonces, si es que realmente queremos buscarle una solución pacífica a todo esto, unas elecciones complementarias, quizás restringiendo el público objetivo, podrían ser tal vez los que no votaron, los que se ausentaron por culpa de la OMPE, quizás para ellos, porque los que ya votaron quizás podemos dejarle ya tranquilo, ¿no es cierto? Esa es una opción. La otra opción que Renovación Popular también ha planteado es la realización de una auditoría, como ocurrió en Bolivia, justamente para destapar el fraude de Evo Morales. Una auditoría comandada por el Jurado Nacional de Elecciones, en conjunto con la Contraloría, en conjunto con el Ministerio Público y tal vez con la asesoría de una empresa internacional que pueda auditar, digamos, las votaciones. Esto en función también a la capacidad fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones. A lo que voy, no se pueden escatimar esfuerzos si lo que se trata es de darle una
digamos, una salida pacífica al país. Porque así ¿Y como estas están las elecciones cosas, complementarias, cree usted que son posibles antes del 7 de junio, sí, claro, antes de la segunda vuelta? Sería la misma cédula, sería simplemente, digamos, abrir un presupuesto especial para que se vuelvan a imprimir la misma cédula, o sea, no tienen que hacer algo nuevo. Son lo mismo. Y además, hay que recuperar esas cédulas que están botadas en el almacén de la OMPE. Hemos visto que hay cajas y cajas que no se han repartido, pues esa repartémosla. Y veamos quiénes son las personas ausentes que no estuvieron ese día o que fueron y no pudieron votar y si tuvieron que regresar a sus casas. Ellos, su derecho fundamental al sufragio ha sido completamente vulnerado. Pero las elecciones o una elección complementaria nunca, por más que se quiera, va a reflejar lo que debió en todo caso ser el 12 de abril. Claro, entonces, no es la panacea, ¿cuál sería la justificación? Pero no es la panacea, no es la solución, pero se trata pues de aquí de mitigar daños, ¿no? Porque así como están las cosas, si se quedan así las cosas como están, el próximo presidente no va a tener ninguna legitimidad. O sea, su elección va a estar cuestionada durante todo este tiempo y la verdad que eso podría generar manifestaciones, podría generar conflictos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Melissa, yo creo que el jurado, en este caso, el OMPE ha hecho un papelón, ¿no? Porque realmente se ha visto aquí en la capital, por ejemplo, hay personas que querían ir a votar y ni siquiera le permitieron. Entonces, cuando las ánforas llegaron hasta el rincón de nuestro país, por ejemplo, a todas partes, ¿no? Hasta el extranjero, entonces aquí en Lima, entonces creo que los peruanos, muchos peruanos querían sufragar, pero salieron, no te preocupes, no te vamos a cobrar la multa. Pero eso no es la multa. Entonces creo que es más, estaba viendo también cuando se invirtió el OMPE, más de 41 millones de soles, por ejemplo, en compra de laptops, impresoras. ¿Y para qué? Y ni siquiera esos aparatos funcionaron. ¿Y para qué han hecho tanto gasto? Entonces ahora lo que estamos viendo, el manejo que están haciendo, he visto también donde que habría personas, extranjeros, ¿no? Que habrían estado trabajando en el OMPE, entonces eso totalmente, pues, no podemos permitirlo. Entonces, ¿sería entonces partidario de que se den efectivamente elecciones complementarias? Es más, a nosotros, fueron en el OMPE, el Jurado Nacional, totalmente drásticos, no nos dejaron participar en Acción Popular. Lo sabemos. ¿Sería usted partidario entonces de que se den elecciones complementarias? Bueno, que se haga, porque hay personas, muchas personas aquí en la capital, no votaron. Correcto. Tomás Gálvez ha dicho que solo el conocimiento de que no se haya cumplido con la entrega de material electoral oportunamente implica dolo y que por esta razón se solicita entonces la prisión preliminar. ¿Suma, creen ustedes, una prisión preliminar de un ex jefe de la OMPE en la investigación? Yo creo que sí, porque ya la OMPE como entidad, porque aquí la entidad no tiene que mancharse, como se dice, ¿no? Si hay una responsabilidad es del individuo, en este caso es una responsabilidad penal, y tenemos que ser drásticos, porque esto no se puede dejar como una especie de aliento para que venga alguien más adelante y cometa las mismas acciones. Entonces tenemos que establecer una sanción ejemplarizadora y severa. Y en este caso el señor Corbeto, por las evidencias, por los elementos que se han acopiado hasta el día de hoy por parte de la misma Fiscalía, yo creo que sí amerita una sanción de esa naturaleza, ¿no? Y entonces, atendiendo a que la OMPE ya tiene un nuevo jefe y que se está conduciendo, ¿no? Pero entonces, Bernardo no Pachas estuvo en el proceso anterior, entonces podríamos pensar también que él también tenía conocimiento y por ende debería ordenarse, digamos, la detención preliminar entonces del ahora actual interino de la OMPE. Lo que pasa es que todo lo que ha sucedido ha pasado por el conocimiento del señor Corbeto. Sobre el señor Pachas habría que determinarse, habrá que investigarse. El gerente general. Pero es una encargatura temporal, ¿no? Al Jurado Nacional de Elecciones le va a tocar reemplazar la Junta Nacional de Justicia le va a tocar reemplazar al jefe de la OMPE para que se encargue de las elecciones municipales y regionales, ¿no? Correcto. ¿Usted es partidario de la detención preliminar del ex jefe de la OMPE? ¿Cree que esto Bueno, yo creo que ayuda se investigue, ¿no? Porque aquí creo que nadie tiene corona y nadie tiene que volver a los resultados, por ejemplo. Yo lo veo, por ejemplo, esta elección, o sea, no ha sido ni limpio ni transparente, de todas las evidencias que hemos visto también a través de ustedes, los medios de comunicación.
No puede ser posible, por ejemplo, llevando las ánforas en un taxi, aparecieron en un basurero. Entonces, ¿eso es algo serio? Yo no veo algo serio. Entonces, y los gastos que han hecho, ¿no? 41 millones, estoy comentando, compra de laptops, y nunca funcionaron. Que no funcionó. Las mesas nunca no funcionaron hasta la 1 de la tarde. Entonces, eso Pero una cosa es y incapacidad, el Jurado Nacional de Elecciones también se supone que tenía que estar vigilante, entonces no ha hecho. Pero ¿cree que ha habido fraude, que ha habido realmente dolo? ¿Hay cómo Bueno, para comprobar eso es la investigación. Entonces es importante que el Ministerio Público, ¿no? Una investigación objetiva y seria que indague. Pero en eso está, y Tomás Gálvez ya ha dicho entonces que sí corresponde una detención preliminar, se está adelantando. Yo creo que hay una reacción tardía también del Ministerio Público. Yo hablé con el señor Tomás Ladino Gálvez hace casi una semana y le pedí que los fiscales de prevención del delito puedan apersonarse a las mesas de cómputo de la OMP justamente para ver estas irregularidades que se están cometiendo. Dijo que no había una habilitación legal, sin embargo pasaron 2 días y la Fiscalía de Prevención del Delito llegaron a los almacenes de la OMP y encontraron actas rotas, cédulas rotas. Entonces eso me dio la razón. Hay cosas por investigar. Y creo que ahora recién pedir una detención preliminar después que ya el señor Corbeto renunció y todo eso, sí me parece una reacción tardía, pero bueno, que se haga lo que se tenga que hacer. Las autoridades aquí tienen que determinar las responsabilidades, pero evidentemente ya estamos ante un daño causado, ya el daño ya está hecho, ¿no? El dolo que afirma la Fiscalía obedece a que ellos ya conocían, los señores de la OMP, el señor Corbeto, ya conocía de la demora y no hizo nada para evitarlo. La Contraloría le giró un informe y tampoco hizo nada por evitarlo. Entonces todo eso acumula, ¿no es cierto?, indicios para solicitar una medida de esa naturaleza, ¿no? Crisis tras crisis, sí. Estamos como en un bucle, ¿no es cierto? Bueno, no estamos así, la verdad que sí. en nuestro país creo que no hay un problema que cuando acabar. Lamentablemente creo que igual si esto pasa tal cual, el próximo gobernante no va a tener legitimidad, ¿no? Y vamos a estar en convulsión, pelea, en conflictos, entonces así va a estar. Aquí tienen que juntarse todas las autoridades. El Jurado Nacional de Elecciones finalmente tiene la voz cantante. Ellos son los que van a decidir sobre esta situación, pero repito, no pueden escatimar esfuerzos. O sea, todo lo que se tenga que hacer tiene que tomarse una decisión ya, porque los plazos precluyen. Por ¿no? el bien del país, por encima del bien de una candidatura, por el bien del país. Ya el ingeniero Rafael López Arriaga lo ha dicho, si las elecciones complementarias finalmente van a favorecer a Nieto, pues eso será lo que la ley diga, ¿no? Pero se tiene que hacer algo, o sea, no podemos dejar las cosas como están. Así como están, no las podemos dejar. Muchas gracias a ambos por su presencia. Son las 8:42. Tenemos a nuestro compañero Jofred Muñoz.